Genial. Ahí se ve, ¿verdad? Hola. Sí se ve, ok. Bueno, vamos a hablar de la psiquiatría. Eh, para hablar de psiquiatría vamos a hablar un poquito de historia, de una breve historia. Eh, bueno, lo que significa psiquiatría, la palabra deriva del griego psique, que significa alma, y iatría, curación, ¿verdad? Eh, es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio y la prevención y tratamiento de enfermedades mentales y el trastorno de los comportamientos. Recién surge como una rama científica de la parte médica, porque como anteriormente no se le daba mucha importancia. Recién en la mitad del siglo XIX se le clasifica como una rama de la medicina anterior. Con respecto a otras especialidades, esto es un poquito tardío ahora. Em, Según la historia, hay evidencia de estudios de enfermedades mentales y sus tratamientos respectivos. Según algunos libros como el Buda Vida, que es un libro de Ayurveda, un texto sagrado de la sabiduría hindú. Este es un médico hindú antiguo. No sé si ya vieron la película del médico. Les recomiendo ver esa película. Este autor aparece ahí. Eh, bueno, acá hay un esquema de cómo va evolucionando la enfermedad y la salud mental. Los griegos y los egipcios daban mucho carácter mágico religioso eh, a las enfermedades mentales, que estaban endemoniadas las personas que tenían eh, enfermedad mental y tipo así, ¿verdad? Y la época greco-romana era un poquito más científico. Ellos daban causas orgánicas al origen y el estado patológico de la parte mental. En la Edad Media, como mencioné, relacionada a las teologías y explicaciones de carácter mágico religiosa. Acá también relacionaban mucho con el tema de la brujería. eh, Principalmente a las mujeres que tenían un trastorno mental se le catalogaba como bruja y se le llevaba a la hoguera. En el siglo XVII hay una tendencia de proteger y amparar a los pacientes mentales. Acá se le confinaba serían en los manicomios, ¿verdad? Entre el siglo XVIII y XIX empieza el tratamiento moral, ¿verdad? Pinel, más o menos, que es considerado el padre de la psiquiatría. Eh, en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX se desarrollan los hospitales mentales y psiquiátricos. Como mencioné anteriormente, antes se le tenía más o menos como un lugar de aislamiento, más que un hospital a los centros de psiquiatría. Bueno, hasta mediados de la década del 50 del siglo anterior, el tratamiento de las enfermedades mentales eran sumamente desfavorables. No había condiciones prácticamente para tratar. Se tenía algunas técnicas, algunos métodos, como la psicoterapia, que es útil, pero en algunas situaciones no, ¿verdad? Eh, También la terapia convulsivante, que, que se llevaba a través de drogas, en la cual se le hacía convulsionar al paciente, o también se le hacía un ejemplo, era un show insulínico en la cual se bajaba totalmente el azúcar del paciente y el paciente convulsionaba, o a través de corriente eléctrica. Eh, Esto se vio que cuando convulsionaba el paciente mejoraba los síntomas, ¿verdad? Actualmente se sigue utilizando la terapia electroconvulsiva, que sería por corriente eléctrica, ¿verdad? Pero ya con otras técnicas, ¿verdad? Menos invasivas y con mucho menos efecto adverso que antes. También el aislamiento, la hidroterapia, se le metía en una tina llena de hielo. También se hacía cirugías cerebrales como la lobotomía prefrontal, también se realizaba eso.
Se utilizaban algunos hipnóticos, sedativos, como los bromuro, barbitúricos, también era utilizado, pero no era muy específica su acción y no había una mejoría franca del cuadro psiquiátrico. A partir, como mencioné, después de los años 50, 60, empiezan a descubrirse principalmente los antipsicóticos. Uno de los primeros antipsicóticos en descubrirse fue el haloperidol, que hasta hoy en día se sigue utilizando. Bueno, algunos conceptos generales. La psiquiatría es la rama de la medicina, como mencioné. Se ocupa del estudio, la prevención, el tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, perdón, es decir, las enfermedades mentales. Bueno, y para también tener una definición de lo que es salud mental, esto según la OMS, esta definición se define como un estado de bienestar en la cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones, las vicisitudes de la vida. De esta manera puede trabajar de forma productiva, fructífero y hacer contribuciones tanto en su comunidad, en la familia. Está relacionado con varias ciencias, evidentemente con la psicología, la pedagogía, la antropología, sociología, filosofía, medicina interna, neurología, endocrinología, inmunología, genética, la medicina social, medicina natural, pediatría. O sea, con todas prácticamente está relacionado y actualmente eso es prácticamente con todas las especialidades. Conceptos generales. Esto ustedes ya manejan seguramente, ¿verdad? Son conceptos básicos. Enfermedad, síntomas, signos, síndrome y conducta que se observa como síntoma y signo. O sea, síntoma, como ustedes saben, es lo percibido subjetivamente por el paciente, lo que el paciente te dice. Y signo es lo que nosotros vemos objetivamente. Entonces, la conducta de una persona puede ser observada como síntoma y signo. Algunos criterios de normalidad. Bueno, normal es conforme a la regla, lo regular, ¿verdad? Lo que se mantiene en un término medio según la definición, ¿verdad? Algunos criterios de normalidad. eh, Tenemos el criterio estadístico, en el cual refiere que lo normal es lo que se manifiesta con mayor frecuencia en la población, según el criterio estadístico. El criterio psicológico está relacionado con la adaptación social. Eso sería la parte psicológica. El ético, eh, esto pertenece a un ideal perteneciente al dominio de la moral y a las normas éticas. Y el clínico son características estables sobre el funcionamiento psíquico. El criterio jurídico, que sería una rama, digamos, de la psiquiatría, que es la psiquiatría forense, se encarga de esta parte, ¿verdad? La normalidad de la relación a la capacidad de comprender la criminalidad del acto. Bueno, la historia clínica en psiquiatría es prácticamente igual a la historia clínica que hacen en clínica médica. Hay algunas diferencias que vamos a estar viendo, ¿verdad? Empezamos con la anamnesis. Es muy importante anotar todos los datos, siempre. Empezamos por los datos del paciente, los datos de filiación, nombre y apellido. Generalmente recomiendo que esto se llene en forma completa. O sea, si tiene dos nombres, se le pone dos nombres. Si tiene dos apellidos, dos apellidos. Hay muchos casos de homonimia. Documento de identidad, lugar, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, escolaridad, procedencia, dirección, número de teléfono. Estos son datos básicos que el acompañante puede dar o inclusive pedir datos del acompañante, ¿verdad? Como dije, son muy importantes estos datos. Siempre hay que anotar todo. El motivo de consulta sería la causa que le llevó a consultar a una persona, ¿verdad? Em, Puede plasmarse según cómo cuenta el acompañante o el paciente, ¿verdad? O usar palabras técnicas. Em, Generalmente yo recomiendo poner en este apartado como dice el paciente. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Viene el paciente y dice, no puedo dormir. Entonces poner como motivo de consulta, no puedo dormir. O usar palabras técnicas como insomnio, ¿verdad? Pero
como yo recomiendo, pongan como dice el paciente, porque cuando otro colega viene a leer la ficha técnica es como si fuera que el paciente le está hablando. Entonces es mejor que pongan, o sea, es mi parecer, ¿verdad? O sea, no sé si otros colegas tienen ese parecer, pero es mi parecer. Entonces pongan como el paciente le dice. That's Bueno, chido. seguimos. El antecedente de la enfermedad actual. Acá se habla del cuadro actual del paciente. eh, Registrar los signos, síntomas. Hay que seguir un orden cronológico siempre. Cuando apareció, es muy importante en psiquiatría. Cuánto tiempo lleva la enfermedad, cuándo inició. eh, Siempre es importante eso. Y como mencioné, es útil textualmente las palabras del propio paciente. O utilizar palabras técnicas, eso depende de ustedes. Pero recomiendo poner como el paciente dice. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, ver si existieron casos similares en el pasado o si el paciente está debutando, ¿verdad? Un primer episodio. Si por ahí tuvo ya un antecedente anterior, hay que detallar eso. eh, Qué tiempo fue, si inició tratamiento, qué tratamiento inició, cuánto tiempo de tratamiento hizo, si hubo mejoría parcial o total, si necesitó internación, si cuánto tiempo de internación tuvo. Todo eso hay que detallar eso. ¿Verdad? Y también es importante ver la parte patológica personal. Acá hay que registrar todo prácticamente, ¿verdad? Registrar enfermedades de base, principalmente como la hipertensión, diabetes, la dislipidemia, que son los más frecuentes, como saben, ¿no? También en este apartado podemos ver la historia de consumo de sustancias, si consume, antecedentes de un traumatismo craneoencefálico o cualquier evento relevante en la salud en general, ¿verdad? Es importante también esta parte del, eh, preguntar si el paciente tiene o no reacción alérgica a algún medicamento, porque generalmente nosotros indicamos muchos medicamentos. Entonces, esta parte es muy importante. Antecedentes patológicos familiares, describir enfermedades médicas, enfermedades médicas no tanto, pero más psiquiátricas en la familia del paciente si es posible. Aclarar si por ahí hay un fallecido, aclarar la causa de fallecimiento. También se puede hacer un familigrama eh, para una rápida interpretación del contexto familiar del paciente, ¿verdad? La psicobiografía, acá se escribe hechos relevantes durante la vida del paciente, ¿verdad? Describir la normalidad o alteración durante el embarazo, el nacimiento, el desarrollo psicomotor, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez. También se debe hacer mención a la edad y circunstancias de la primera relación sexual. Y también evaluar la personalidad previa. Esta parte podemos detallar también, como siempre digo, con las palabras del paciente o del acompañante. El carácter, la conducta de esa persona, ¿verdad? Anterior a la presentación del cuadro. La funcionalidad previa, establecer las actividades de la vida diaria previa a la aparición de los signos y síntomas actuales. Acá hay que ver los aspectos laborales, académicos, sociales y culturales del paciente. En todos los aspectos hay que evaluar esto. Luego nos vamos a la exploración. Todo esto era una anamnesis, ¿verdad? Serían los datos. Estos datos, no sé si le mencioné, pueden dar el acompañante, generalmente un familiar, Sí, o el mencionaste. paciente mismo, ¿verdad? En la parte de la exploración sería ya al Doctor, paciente, ¿verdad? Sí, en esa parte de la psicobiografía que está atrás, sí, sí. solo vamos a mencionar en caso que haga de hecho, bueno, psicobiografía, quiere decir que voy a describir cómo fueron esas etapas de su vida o no, solo en caso que tuvo algún problema o algún problema de desarrollo o por Bueno, problema de... sí, por ahí te menciona que no hubo ninguna anormalidad, poner sin particularidades, ¿verdad? Ah, ok, No hay datos para aportar, pero sí, cuando hay anormalidades, detallar, ¿verdad? ok, ok, ok. Por ejemplo, el nacimiento, si el nacimiento fue normal, si fue complicado, si el desarrollo psicomotor
no hubo un desarrollo a tiempo, o sea, detallar, ¿verdad? Eh, si hay algo anormal. Si, Igual si que, todo, igual que en el caso de que en la patología que estoy ya sospechando no tenga relación, por ejemplo, con su primera relación sexual, le voy a preguntar sobre. igual, igual, Ok, igual. ok. Gracias, doctor. Dale. Bueno, luego nos da la exploración física generalmente nosotros no hacemos, la parte de psiquiatría, ¿verdad? Pero bueno, eso se encargan los clínicos. Vemos la parte psicopatológica de un examen que vamos a estar hablando. Eso es la diferencia de la parte clínica médica del examen psicopatológico. Y Ah, también los estudios complementarios, ¿verdad? En la cual, cuando nosotros viene un paciente, generalmente cuando es primera vez, pedimos los estudios complementarios, ¿verdad? Lo básico, ¿verdad? Vemos la funcionalidad de los órganos, la funcionalidad del hígado, del riñón, eh, qué tal está la parte tiroidea, todos esos aspectos vemos. Eh, por el tema de siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial de siempre hay que descartar una patología otras médica, ¿no? afectaciones. Entonces siempre pedimos todo. Y también que los medicamentos que solemos indicar tienen, como saben, metabolismo hepático, eliminación renal y todo. Hay que ver qué tal funcionan esos órganos para dar los medicamentos. Y bueno, luego tenemos la orientación diagnóstica, hacer un diagnóstico diferencial, el tratamiento, la evolución, comentarios, la epiclisia, ¿no? Bueno, vamos a lo importante que es lo que lo diferencia o sea, la parte de psiquiatría, ¿verdad? Eh, en el examen psíquico nosotros observamos mucho, el psiquiatra observa mucho. Vemos las apariencias externas, la vestimenta, la cabellera. Vamos a estar detallando esto más adelante. El comportamiento, la expresión, la exploración de la conciencia, generalmente se hace por la atención, la comprensión, la fijación, la orientación, la afectividad, el aspecto, el humor, la impulsividad, la voluntad, ¿no? Pensamientos. eh, Vemos la alteración de la forma, del pensamiento y del contenido, que vamos a estar hablando, como mencioné. Las alteraciones de la forma, generalmente hablamos si hay una interrupción, un bloqueo, una disociación, una inhibición, una fuga de ideas. En la alteración del contenido, generalmente vemos si hay ideas delirantes, ya sea primarias o secundarias. Hay dimensiones autorreferenciales que secundaria sería cuando el paciente piensa que todo el mundo está pendiente de él. Mm, Alteración del ascenso percepción que vamos a estar detallando. Acá hay dos clasificaciones grandes, las alucinaciones y las ilusiones, que vamos a ver la diferencia. Alteración de la memoria, alteración de la inteligencia, generalmente se hace por test psicométricos. Bueno, vamos a detallar cada uno de lo que estamos hablando. Empezamos con el hábito externo, a todo lo que nosotros observamos en el paciente, desde que ingresa al consultorio, de cómo entra, eh, cómo se sienta, cómo está vestido, si la vestimenta está acorde o no a la situación, al clima. Hay que tener también algunos parámetros, ¿verdad? Como en cuenta, ¿verdad? Parámetros socioculturales. La higiene del personal, si está prolijo, desprolijo, olor, la marcha, las fases, todo eso se observa ya en el hábito externo. Con esto ya podemos ya ir hacia algunos posibles diagnósticos con solo hecho de observar al paciente. La actitud se describe basándose en la forma de manifestarse del paciente, evaluándose fundamentalmente la abordabilidad. Normalmente utilizamos términos como colaborador o no colaborador. Otros pueden utilizar términos como mencioné, la abordabilidad, que sería si el paciente está abordable o no abordable. En el caso de un paciente no abordable, el que hace la entrevista debe establecer si un paciente no colabora, es colaborador abierto o activo. Eh, Esto quiere decir que se está negando el paciente. Eso significa activo, ¿verdad? El no colaborador ah, sí. activo es el que se niega a colaborar. Y después está el indirecto o pasivo, sería en aquel paciente que tiene alteración de la conciencia, que le impide al paciente de expresarse, ¿no? Eh, para
Para la descripción del paciente abordable cabe prácticamente cualquier adjetivo. Podemos usar, por ejemplo, algunos adjetivos como amable, hostil, suspicaz, seductor, etc. Esta parte es muy importante también es describir si el paciente establece o no contacto visual, o sea, si el paciente te mira cuando uno le habla, si mira o no mira, ¿verdad? Si establece contigo el contacto visual. La conciencia es un estado de conocimiento subjetivo y respuesta apropiada a los estímulos externos. Estos son los niveles de conciencia. La vigilia, o sea, si está despierto, en pleno alerta el paciente. Después está la somnolencia, estado de dificultad para mantener la alerta a pesar del esfuerzo del paciente. El paciente está eh, despierto, pero le cuesta, ¿verdad? Esa sería la somnolencia. La onubilización, estado de somnolencia fluctuante. El paciente se encuentra desorientado e indiferente al exterior, reacciona escasamente frente a estímulos intensos. El estupor, el paciente impresiona durmiendo, ya está durmiendo prácticamente el paciente, solo es capaz de alcanzar un nivel de pobre alerta mediante potentes estímulos dolorosos. Y el coma ya no reacciona al paciente ni a estímulos dolorosos. La orientación, en la orientación es la capacidad de un ser humano de conocer quién es y ubicarse en la coordenada de espacio y tiempo, ¿no? O sea, en simple palabras, si está orientado en espacio, primeramente en persona, espacio y tiempo. Eso vemos en la orientación. La psicomotricidad, en esta parte vemos los movimientos de la persona evaluada. O sea, la conducta motora, ¿verdad? Puede clasificarse en la postura, en los movimientos psicomotores, movimientos que expresan afecto y movimientos anormales. La postura, si adopta posiciones estáticas o dinámicas. Eh, en la parte de los movimientos psicomotores, movimientos dirigidos a un objetivo, detallar si cumplen los objetivos o se le deja por el camino. Eso generalmente se le ordena al paciente para que camine hasta cierta distancia y vuelva a su lugar. Si hay una gesticulación expresiva, en la que acompaña el lenguaje, si hay mucha gesticulación o poca gesticulación, si hay gesticulación simbólica, independiente del lenguaje, tiene un significado por sí sola. Por ejemplo, el pulgar hacia arriba, que significa ok. La expresión facial, si el paciente sonríe, la orientación de la comisura son elementos que sirven para describir los movimientos que expresan el afecto, ¿no? Por último, no menos importante, hay que tener en cuenta los movimientos anormales, ¿verdad? La excitación, que el paciente está muy inquieto, la acaticia, la catalexia, entre otros, ¿verdad? Luego vemos la atención, proceso por el cual se selecciona estímulos importantes y se desechan otros, ¿verdad? Es importante tener en cuenta dos términos para representar anormalidades en la atención, la hipoprosexia y la disprosexia. La hipoprosexia es la necesidad de mayor estímulo para mantener la atención y la disprosexia implica cambios frecuentes en el foco de atención. La memoria, esto vamos a ir hablando más adelante, ¿verdad? La alteración en la memoria, todo esto. La sensopercepción, voy a estar pasando la parte más importante. La sensopercepción sería, bueno, es una función mental del ser humano, mediante la cual es consciente con su cuerpo y con el mundo externo. Como su nombre lo dice, ¿verdad? La sensopercepción involucra la percepción sensorial. Se citan a continuación algunas alteraciones. Como mencionamos anteriormente, dos principales eran la ilusión y las alucinaciones, pero acá vamos a hablar de algunos otros términos también. La ilusión, la ilusión sería la deformación de la percepción real. O sea, una persona ve algo real, pero dice que es otra cosa. Otra cosa. Por ejemplo, ve una Lápiz. silla y Piensa que es ella una dice mesa. que es una mesa. O sea, está el objeto, es real, pero percibe de otra manera, ¿no? La alucinosis es la percepción sin objeto real. Acá ya no existe un objeto. O sea, el paciente ve un objeto sin que exista, pero conserva la capacidad de juicio.
Entonces la persona critica la experiencia. También se la denomina como alucinación parcial. Esa es la alucinosis. La alucinación, así como la alucinosis, es toda percepción carente de objeto que cause y que es vivida como real por el individuo. ¿Verdad? Ujú. Acá ya La el pérdida de individuo piensa capacidad que es crítica. real lo que está viendo, ¿verdad? O lo que está sintiendo. Eh, que es la diferencia de la alucinosis, en la cual el individuo sabe que no es real. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas. Las auditivas son las más frecuentes, o sea que el paciente escucha voces. Las olfativas, las gustativas, táctiles, sinestésicas. Es importante diferenciar las llamadas alucinaciones fisiológicas. ¿Cuándo se dan las alucinaciones fisiológicas? Generalmente cuando Se uno trata eso. está por dormir, las hipnagógicas, cuando está por dormir, que se le denomina hipnagógicas. Y las hipnopómpicas que ocurren al despertarse, cuando uno se despierta. Estas son alucinaciones fisiológicas, no son patológicas. Luego nos vamos al estado de ánimo y al afecto. Em, bueno, el estado de ánimo o humor se define como una emoción permanente de una persona, la que tiñe su apreciación, la apreciación del mundo de una persona. Es una cuestión muy subjetiva, expresada explícitamente por las palabras o gestos del paciente pasible de ser observada por los demás. Hay muchos adjetivos que pueden utilizar para la descripción, ¿verdad? Si el paciente te dice que está alegre, se describe que está alegre; si está triste, que está triste. Bueno, se ponen muchos adjetivos. Eh, bueno, y el afecto constituye un concepto más momentáneo de las emociones del paciente. Es la respuesta actual expresa tácitamente por el comportamiento del paciente. El afecto puede ser apropiado o congruente, o inapropiado o incongruente con el estado de ánimo que manifiesta explícitamente el individuo. O sea, el afecto sería, el humor sería, hablando de síntomas, serían los síntomas, y el afecto sería el signo, lo que nosotros vemos más objetivamente, ¿verdad? Eh, en el primer caso, en el cual es congruente el afecto, lo implícito está en armonía con lo explícito, no así en el segundo, en el cual existe incongruencia entre lo observado y lo expresado por el paciente. Ejemplo, el paciente dice que está triste, pero se ríe, ¿no? Entonces no Entendi. hay congruencia en ese caso. Y se pone entonces humor, triste, afecto no acorde, ¿no? Mm, Generalmente se utilizan esas palabras. entendi, entendi, entendi. El afecto embotado se refiere a una reducción de la intensidad con la que expresa los sentimientos. A nivel más grave es el aplatamiento afectivo, en la cual reina ausencia en la expresión afectiva. Es crucial recordar algunos puntos importantes para diferenciar el afecto del humor. El afecto es transitorio, el humor generante es duradero. El afecto es lo que se observa, signo e interpreta el paciente interpretar el paciente. El humor es lo que expresa el paciente, síntoma. El afecto es superficial, el humor es el fondo. El lenguaje, generalmente nos fijamos cómo habla el paciente. Si el paciente se está expresando bien, si articula bien las palabras, la velocidad con que habla, si está enlentecido, si está acelerado, si no tiene dificultad para hablar, si el lenguaje no está empastado. Todo esos aspectos vemos en el lenguaje. El pensamiento. Bueno, una forma breve y sencilla con el fin de entender el concepto, se puede definir el pensamiento como toda capacidad de razonar, abstraerse, analizar, resolver problemas, anticipar mediante el uso del intelecto las consecuencias de una conducta sin la necesidad de realizarla. Esa sería la definición del pensamiento, que implica una actividad global del sistema cognitivo. Utiliza la mayoría de las habilidades mentales, fundamentalmente el lenguaje, para expresar el, el Capacidade pensamiento, de pensamento. elemento esencial para exteriorizar el pensamiento y por ende para su evaluación.
Nosotros utilizamos mucho el lenguaje para evaluar el pensamiento. A la hora de examinar el pensamiento se deben tener en cuenta tres grandes criterios: el concepto de las palabras, la capacidad asociativa de las palabras o frases y el ajuste de las palabras al objetivo. La alteración del pensamiento, como mencioné, puede clasificarse clásicamente en el trastorno del curso o el contenido. Se entiende por curso del pensamiento la manera en que el individuo une y organiza sus ideas. Por su parte, el contenido constituye el conjunto de ideas y creencias del paciente. En otras palabras, el curso es la velocidad y la forma en que se expresa el pensamiento y el contenido, y el contenido es el fondo de lo expresado. Eso sería la clasificación O de curso cómo se maneira com que evalúa el eu pensamiento. Entonces, expresso e o en la conteúdo é o forma que tem no que eu o curso expresso, né? y Se el faz algum contenido. sentido, conjunto de ideias, né? As Los crenças que eu trastornos del acredito. curso, como vemos, podemos ver si el pensamiento es más de lo normal, si el paciente expresa varias ideas, si contesta rápido, puede iniciar la respuesta antes que se termine la pregunta, si el pensamiento está lentencido, bradisiquia. Vemos entonces, en este apartado vemos la velocidad del pensamiento, si está acelerado o si está enlentecido. Vemos la fuga de ideas, el bloqueo de pensamiento, toda esta parte vemos eso. Y luego nos vamos al trastorno del contenido del pensamiento. Eh, Acá vemos todo, como mencionamos, lo principalmente vemos nosotros son las ideas delirantes, eh, que son las creencias falsas, persistentes, irrebatibles con el uso de la lógica y exclusivamente patológicas. Pueden tratarse de temas depresivos como de culpa, pobreza, ruina, nihilismo, muerte, enfermedad, o temas de grandeza, ¿verdad? Eh, y temas que denotan pasividad. Esto es lo que más evaluamos generalmente en la parte del pensamiento. Esta parte también no mencioné, pero es importante ver las ideas o pensamientos autoheteroagresivas. O sea, si el paciente presenta ideas de hacerse daño o de hacerse daño o hacerle daño a los demás. Es importante también en el contenido del pensamiento ver eso. No mencioné acá, pero le estoy haciendo mención ahora. Luego nos vamos al juicio o introspección. El juicio es la capacidad de seleccionar objetivos y los medios para llevarlo a cabo y mediar las consecuencias de lo mismo. Y la introspección sería darse cuenta. También utilizamos la palabra insight, que es el nivel de comprensión global que tiene el paciente acerca de lo que sucede y las implicaciones que pueda llegar a tener su situación sobre el mismo y la sociedad. Solemos hablar en si tiene tres niveles, ¿verdad? Insight nulo, parcial o completo. O sea, la introspección sería la conciencia de enfermedad en palabras sencillas. Y bueno, esto sería el fin de la presentación. A ver, déjame compartir. Ahí está. Bueno, eso sería la clase, la introducción de hoy. Bueno, disculpen la demora, como mencioné anteriormente, voy a estar interiorizandome más de este instrumento de trabajo. Es de primera vez que estoy usando y voy a estar hablando con el coordinador la, la metodología de trabajo. Generalmente solemos dar una videoconferencia de 1 hora y durante el día solemos dar tareas o se presentan cuestionarios que los alumnos tienen que responder. Y va a haber posiblemente Doctor, 2 exámenes parciales y un examen final. doctor, Todo a base de la clase. Las escúchame. clases, sí, ya enseguida, ya enseguida. Las clases
eh, tienen que tener, generalmente se comparte en la plataforma, eh, se comparte en la plataforma y los exámenes quito de las clases, netamente de las clases, pero pueden leer Kaplan, que está en la plataforma escrito, Kaplan, que tengo que buscar en mi computadora si tengo aún el PDF del libro. Si quiere, le paso a la delegada para que tengan. También un libro, el DSM-5, que es el libro de estadísticas, clasificación estadística de enfermedades mentales, ¿verdad? El DSM-5. Y bueno, esas serían las informaciones. ¿Quién quería hablar primero? Sí, yo, ¿Alguien? Ricardo. Sí. Yo, Ricardo. Mi Sí. pregunta es la siguiente que sobre el horario, ¿vamos a seguir por Sí. la tarde las clases o vamos a seguir por la noche? No tienen dificultad ustedes de seguir las 5 de la tarde, ¿verdad? Para mí sí, porque tengo curso extracurricular. No hago Ujú, apenas medicina, tengo clases de inglés y francés a la noche por la ujú. segunda, el lunes y viernes. Entonces, esto me hizo cambiarla con la otra profesora, con la otra maestra, que sí, tengo que pagar y tengo que cumplir con el horario que ya está establecido. Y Ya, necesito llegar a un punto que no perjudique a mí ni a usted, creo. claro, está bien. Em, bueno, el horario, lo más probable es que yo pueda dar las clases de las 17 horas hasta ahora. Eh, por mi trabajo, yo trabajo Sí, en mi ciudad, la parte pública y privada. La parte privada trabajo a la tarde y sí, me estoy liberando ahora por el compromiso que estoy haciendo, me libero antes ya. comprendo. Y Y, si eh, yo puedo ujú, manejarme, sí, por supuesto, pero sí. necesito saber el horario efectivo para que yo pueda manejar Y y las sin que 17 surja. horas sería hasta ahora, a no Sí, ser es que... de 7, entonces voy a manejarme para otro horario en mi curso extracurricular. Excelente, excelente. Que no te perjudique también. Sí, muchas gracias. Dale. Quería hablar Professor, otra persona. é, professor, tem outras pessoas que têm dificuldade de assistir a aula nesse Sí. horário das 17 horas. Eu gostaria de saber se esse horário ele vai permanecer sempre ou apenas temporariamente, ou nosso horário fixo vai ser esse mesmo das 17 horas. Y hasta ahora es el horario que puedo dar. Prácticamente, como mencioné a tu compañero, eh, es el horario fijo hasta ahora, las 17 horas. ¿No? Entonces, le pido disculpas si por ahí tienen que modificar algunas actividades extracurriculares, pero es el horario que puedo dar actualmente. Y luego en la plataforma sigue durante el día los cuestionarios en los cuales ustedes tienen que responder que vamos a ir viendo, ¿verdad? Certo. No caso, então, para a gente conseguir solucionar esse problema do horário, teria como você disponibilizar as aulas por videoconferência na plataforma gravadas, para que essas pessoas que não dessem para assistir a aula a partir das 5 pudessem assistir depois e não perder? Porque aí, no Sí, caso, elas poderiam colocar assistência e assistiriam a aula em um outro momento, né, para não prejudicar. sí, el tema de la asistencia, voy a hablar con el coordinador para ser flexibles, ¿verdad? Por esta situación. Eh, a ver cómo hacemos. Y pueden pasarle la clase, pueden grabar y pasarle sin problema. Em, pero vamos a ir viendo. El horario de tarde de ustedes es de 1 a 17 horas o cómo es.
Isso, das 13 às 15, às 17h15. 17:15, ok, excelente. Y bueno, como te mencioné, vamos a tratar de ser flexibles con las asistencias eh, y las clases van a estar todas en la plataforma para que entren ahí cuando quieran, sin problema. Certo, mas aí no caso, então, você vai disponibilizar a aula gravada na plataforma? Y la verdad que yo no manejo todavía esa metodología de trabajo, pero voy a ver cómo podemos hacer. A ver si se puede grabar y tener en la plataforma. Sí, sin problema. Puede pasarle.